Bienvenidos amigos al cuarto episodio de Cosmo Criaturas. Los quiero poner en contexto con la siguiente situación. Imagina que te despertas en medio de la noche. Entre el sueño y la realidad vas recuperando la conciencia cuando de repente frente a vos logras enfocar una figura que parecía estarte viendo mientras dormías. El asombro te hace sentarte de un brinco en la cama y enfocar de nuevo para corroborar que lo que viste no fue tu imaginación. Pero sorpresa, ese ser desapareció. Y a pesar de que ese ser desapareció, la sensación de estar siendo observado prevalece. Como siempre, les saluda a su amigo Luis Carlos Salazar. Pueden buscarme en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram como Luiscar-Salazar, en nuestras redes de Cosmo Criaturas como Cosmo Criaturas en Twitter, Facebook e Instagram. Hoy vamos a hablar de los visitantes de dormitorio. Probablemente ustedes han tenido experiencias dentro de su cuarto con posibles apariciones, posibles orbes de luz, posibles seres que no son perjudicados por la luz, que incluso han llegado a tocarlos, a hablarles, cosas por el estilo. Estos son los conocidos visitantes de dormitorio. ¿Cómo se clasifican? Vamos a empezar a incursionarnos en lo que son los visitantes. La clasificación en sí, pues las apariciones van desde esferas que recorren partes del cuarto, gente sombra, una aparición sólida y muy definida que interactúa con nuestro entorno, es decir, se refleja, se ilumina y se mueve. Estas en su mayoría a veces cuando se trata de tal vez un familiar, tal vez mucha gente ha tenido experiencia con lo que es un familiar fallecido y dice pues se me apareció en la noche, son conocidas como apariciones de crisis. Eso quiere decir que el familiar pues está buscando irse a despedir y queda como que eso grabado, porque a veces aparece, vuelve a aparecer, es como cuando uno graba, entonces como que se queda esa aparición pregrabada, por así decirlo. Para ponerlo más en contexto, es como por ejemplo en canales paranormales, me imagino pues la gente que está sintonizándonos como que fuera radio, sintonizándonos ahorita, pues ha visto videos donde a veces pasa un niño, pasa una señora caminando, le hablan, le gritan y hacen caso omiso. No es porque no quiera voltear a ver, sino que es una aparición que quedó como que pregrabada. Queda como que en una dimensión donde quedó como que errante esa proyección de esa persona, si me entienden bien. Eso es lo que es la aparición de crisis. Vamos a hablar también que este tipo de apariciones van acompañadas por parte de quien las vive de dificultad para moverse. La mayoría de gente que las ve afirman de que cuesta hablar, a veces sienten la boca dormida, no se pueden mover, es como cuando hay parálisis de sueño, la famosa parálisis de sueño que hablan algunos, que es la sensación de asombro, pues se la atribuyen a ellos, que la sensación de asombro pues no permite al cerebro que reaccione para tomar la defensiva, solo busca procesar el evento que está presenciando ahí mismo. Esas son las características de las personas que dicen haber presenciado este tipo de evento. La pregunta aquí es, ¿qué pretenden con eso? ¿Cuál es el objetivo de aparecérsele a uno en el cuarto? Quiere decir, bueno, tal vez uno anda en sus asuntos o algo así en el cuarto, tal vez anda haciendo tarea, jugando PlayStation, cosas por el estilo, y de repente se aparezca. Son aspectos que se tienen que considerar mucho porque más adelante nos vamos a dar cuenta por qué. Porque es que se considera mucho esto. Entre las especulaciones de qué pretenden estas apariciones, dice que suelen ser exclusivamente muy personales. Como que soy porque muy personales. Hay un objetivo y es que vos los veas cuando ellos quieren, antes o después de dormir, desprevenido, distraído u ocupado. Ellos deciden el punto y el lugar en donde tu campo de visión los aprecie por completo o donde sean apenas perceptibles por el rabillo del ojo. A veces avisan de su presencia de forma segmentada. Esto en algunos casos, por medio de pequeños eventos, movimientos en algunas cosas, dejando ver partes de ellos hasta que llega el momento en que se dejan apreciar por completo. Otras veces es una voz o un sonido el que hace evidente su presencia, seguido de una frase y la desaparición de haber dado pues el mensaje que tenían que dar. A veces hay mensaje, a veces no. Vamos a hablar de estos seres desde un enfoque científico para ir despejando dudas. El término scopaestesia es la sensación de sentirse observado sin que haya nadie en la habitación. También existen las alucinaciones hipnagógicas hipnopómpicas. Esto suena como que uno se despierta sonámbulo al guiar a alguien, va. Hipnopómpicas. Las imágenes hipnagógicas aparecen durante el adormecimiento, en sus fases iniciales, mientras las imágenes hipnopómpicas tienen lugar en los momentos previos al despertar completamente. Estas experiencias no son patológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no son signos de síntomas de tener ninguna enfermedad mental, aunque
se las atribuyen mucho a las personas que padecen de narcolepsia. La experta en parálisis del sueño, Shelley Adler, y el doctor Herbert C. Covey asocian estas experiencias a algunos trastornos psiquiátricos, condiciones fisiológicas también, parálisis de sueño y uso de drogas como lo son cocaína, metanfetamina y diversos también especialistas en salud mental, como los psiquiatras Clark O'Kelly y Amit Malik señalan en su libro Psiquiatría Rápida que podemos sufrir alucinaciones cuando estamos emocionalmente alterados, especialmente en la oscuridad, y creer ver una sombra amenazante. Por ejemplo, si vamos por una calle oscura y sentimos miedo, podemos ver una sombra como un peligro. Una sombra cualquiera puede ser un peligro. La condición por la que sin duda más se reportan estas experiencias son las famosas parálisis de sueño, que es una incapacidad transitoria para moverte cuando estás en proceso de quedarte dormido o levantarte. En palabras simples, es como si tu mente despertara antes de tu cuerpo. Durante estos episodios que suelen producir mucha angustia en quienes lo sufren, algunos pueden percibir a su alrededor distorsionado y tener alucinaciones incluso. Gran parte de individuos que experimentan este ataque, refiriéndonos a lo que es la parálisis del sueño, reportan que observan o sienten una persona a su lado, siendo muchas veces esta presencia a la que adjudican la incapacidad de moverse o la incapacidad de estar en una condición como que alterada, por ejemplo, presiones en el pecho, que los ahorcan, cosas por el estilo. Algo similar indica la especialista Shelley Adler en su libro Parálisis del sueño, pesadillas, nocebos y conexión mente-cuerpo, donde indica que muchos afectados de este trastorno del sueño creen ver e incluso ser atacados por sombras malévolas, a las que muchas veces culpan de, como ya les dije, esta inmovilidad transitoria. Ver o sentir presencias fantasmales puede ser el resultado de actividades tanto atmosféricas y geomagnéticas, o también alteraciones en las sensaciones y estados de conciencia por cambios en la actividad cerebral, desencadenando en sí pues tanto por el estrés, falta de oxígeno o incluso la producción de hormonas. Un reciente estudio realizado por Kirsten Barnes y Nicholas Gibson indagó en las diferencias entre individuos que han tenido experiencias paranormales y personas que no. Se dieron cuenta de que generalmente los eventos sin explicación sucedieron en ambientes tensos. Además concluyeron que quienes vivieron experiencias paranormales presentaron altos puntajes en escalas de medición de empatía y una tendencia a ser absorbidos en su propia experiencia subjetiva. ¿Eso qué quiere decir? Los que estaban más predispuestos a que las cosas eran un evento paranormal se dejaron llevar por ese estímulo de que era paranormal, de que era lo desconocido, cosas por el estilo. Pero por otro lado, los eventos paranormales pueden relacionarse a hechos religiosos también. Algunos de estos episodios han ocurrido durante largos periodos de meditación y reflexión interna. Eso quiere decir que a veces, por ejemplo, involuntariamente hay gente que por meditación, cosas por el estilo, tienen esto que se conoce como viajes astrales. Entonces también tiene que ver. Algunos de estos también episodios pues han ocurrido durante cosas que no tienen que ver con lo que acabo de decir, y es ahí lo extraño. Entonces aquí nos dan perfiles completamente como que definidos, pero ¿qué pasa con la gente que no entra en estos perfiles? En concreto, en sí, ¿qué hacemos con esta gente cuando no encaja en los perfiles que ya mencionamos? Vamos a hablar de algunos relatos narrados por algunas personas que han tenido este tipo de experiencias que no encajan en estos perfiles que acabamos de mencionar. Esta narración pues es un relato extraído del canal de YouTube de Vicente Fuentes, de la página Ufópolis. A él le llegó este caso muy personal y todo, y es el ser de la sonrisa y ojos anaranjados. Vamos a hablar en sí. Dice que a él le llegó el relato de el sujeto ahorita tiene 30 años y cuando pasó este evento él tenía 15. Estaba en casa de sus padres, ya durmiendo. Era un joven con un perfil de deportista, muy de su estudio, muy sano. Entonces no había algo que pues le favoreciera una alucinación como esas. Él comenta que se estaba durmiendo. Él ya estaba durmiendo, ya estaba en una fase como que durmiendo. A él lo que lo despertó fue la sensación de ser movido. Como que una mano enorme le estaba agarrando la escápula del lado de la orilla de la cama, por así decirlo. Supongamos que del lado derecho estaba la orilla de la cama. Entonces una mano enorme le estaba moviendo la espalda, agarrando desde el tramo de lo que es el hombro hasta el cuello. La mano era enorme
y dice que como que lo mecía. Y a él lo despertó esa sensación y él tenía miedo porque la mano tenía una sensación fría y no le hablaba como para decirle, mi hijo, despertate. Mi hijo, ya llegamos, dijeron los papás. Mi hijo, despertate, ya llegamos. El asunto está en que el joven sintió miedo, una sensación de miedo como que le congeló el cuerpo. Y es esta sensación que menciona mucho la gente. Entonces lo que hizo el joven, dice que cuando le pasó esta sensación de parálisis, empezó como que a retomar sus emociones, terminaciones y todo. Y volteó a ver, giró la cabeza lentamente para ver a este ser que cuando él logró enfocar la silueta dice que es una silueta enorme y el ser no lo estaba viendo. Si era una silueta completamente oscura que lo seguía meciendo, él no quiso moverse de forma brusca por miedo a que algo, lo que lo estuviera meciendo, lo fuera a atacar. Entonces él se movió y dice que cuando se dio la vuelta lentamente este ser no lo estaba viendo, sino que estaba como que contemplando el cuarto. Cuando el ser se dio cuenta de que la mirada del joven estaba en él, el ser abre la boca y la boca resulta ser una interminable serie de colmillos anaranjados fosforescentes. Se sonrió con él. Luego de eso, el ser aperturó los ojos y eran unos ojos anaranjados fosforescentes también. Parecía que se estaba burlando de él. Él dice que le transmitió la sensación de que lo estaba haciendo por diversión y no dejaba de mecerlo. Luego de eso, el ser se levantó, no le quitó la mano, sino que estiró la otra mano hasta llegar a la puerta. Cuando ya llegó a la puerta, le quitó la mano de la espalda. Con lujo, dice que él abrió la puerta lentamente, salió del cuarto y él luego recuperó lo que fue el aliento. Después de eso dice que él se quedó en shock. Luego de eso, pues le fue a comentar a los padres, mamá, fíjate que esto pasó, porque dice que los papás le dijeron, de repente fue esto, de repente estás cansado, estás jugando mucho o algo así. Pero vamos a ver, a los 15 años, ¿quién se va a cansar? Posiblemente ya hay jóvenes que se cansen y levanten la mano y todo, pero estamos hablando de un perfil de un joven sano, sin trastornos, sin distracciones. Entonces vamos a eso, vamos a ese tipo de perfil. Otro relato en sí, de otra persona que no tiene este perfil. Vamos a llamarlo CB porque mandó su relato como anónimo, de la ciudad de Montgomery, Alabama. Recuerda una experiencia espeluznante ocurrida en el verano de 1985, mientras que él y su esposa dormían sobre un colchón de agua en su recámara. No sé por qué lo del colchón de agua, pero me imagino que lo vio un poco divertido, así como que tengo un colchón de agua y ustedes no. La pareja escuchó retinear lo que es como que un retinar inesperado, unos colgantes que tenían en el salón. Para empezar, ¿quién tiene colgantes en el salón? Esos van afuera. Y poco después, una presencia entró a su habitación. Una cosa malformada que parecía no haber completado su transformación del todo. Lo que dice CB es lo siguiente. Era una cosa alta, sus brazos no podían verse bien definidos. Y describe el testigo nuevamente. Dentro de unos segundos había adoptado una forma nueva. La cosa era mucho más oscura que la oscuridad que miraba en el cuarto. Aquello se quedó ahí por unos 30 o 40 segundos mientras que nosotros no reaccionábamos en absoluto. De repente se internó deprisa en la pared justo al lado de nuestro lecho. Otro aspecto a considerar es que estas asociaciones no se han dejado pues de desarticular de lo que son los ovnis, pues no pueden hacerse pues a esperar también de que hay gente que los clasifique entre estas apariciones alienígenas. Algunos testigos han ofrecido la posibilidad de que la reciente invasión de gente sombra, también como se les conoce, ¿verdad? Hay algunos que son gente sombra, otras apariciones sólidas, orbes y todo, pues representen la nueva oleada pues de seres extraterrestres también. Ahorita que el Pentágono está desclasificando todo esto, está también el documental en Netflix, pues como que está sustituyendo mucho el tema esto de los grises. Los grises son estos marcianitos de ojos grandes, bueno, alienígenas, que tanto pues furor causaron en la década de los 90. En esos años, precisamente el escritor Michael Lindemann entrevistó a varias personas cuyos padres habían trabajado para secreto de la industria bélica de los Estados Unidos y que comentaron que su familia pues se había visto plagada por fenómenos paranormales como consecuencia de dicha asociación. En su libro UFOs and the Alien Presence de 1995, Lindemann plasmó la historia de Marty, de 31 años, cuyas experiencias con siluetas fugaces, que solo podían distinguir con el rabillo del ojo, se produjeron a partir de su vinculación a proyectos negros relacionados con la abolición militar. Lo que dice Marty respecto a esto es, pienso que hay una presencia alienígena en esto. Durante 7 años
Desde que comencé a trabajar con los aviones, cosas raras vienen sucediendo en mi hogar y a mi alrededor también. Mueven cosas, abren y cierran las puertas, me desaparecen las llaves, durante mi ausencia en el hogar siempre. Comenta Marty al escritor también. Mi esposa ha experimentado los mismos movimientos en la casa, libros que estaban en algún lugar que se caen o desaparecen, o también se cambian de lugar, lo que es en la mesa, o también las puertas que se cierran solas. Marty explicó que su trabajo con proyectos de alto secreto le ha puesto en contacto con muchos militares que afirman también haber experimentado lo mismo. Los soldados destacados en Pearl Harbor, Hawái, usaron la palabra nativa Huna para describir el fenómeno. Lo llaman los mini Huna, que son responsables de la desaparición de objetos, el movimiento inusual de objetos, etc. Es algo que ocurre fuera del alcance de la vista. Por extraña que pueda sonar esta posible asociación entre los ovnis y los visitantes de dormitorio, pues debemos recordar que muchas víctimas de estos pues dice que son las experiencias de secuestros ovnis también que suceden durante la noche. Testigos de encuentros cercanos del primer, segundo y tercer tipo, que no sé si lo sabían, pero esta clasificación de encuentros cercanos del primer, segundo, tercer tipo, pues tiene que ver con cuánto lo ve uno, digamos, está lo de primer tipo, que es solo el avistamiento que uno pues ve, ahí va un ovni. Segundo tipo yo creo que es cuando hay ramas, quemaduras en el pasto, en la carretera, cosas así. Y el tercero que ya es face to face, dijo uno, es cara a cara. Y el cuarto que ya es cuando te invitan a una coquita de vidrio con un chuco. Cosas así. Eso más que nada. Bueno, después de el componente paranormal que engloba a esto, pues es caracterizado por esa experiencia que suele producirse pues después del evento. La misteriosa sombra también pues ha sido asociada con viajeros interdimensionales cuya aparición se produciría pues en nuestro medio como sombras. Esta teoría pues se hace un poco descabellada, pero es por ejemplo como que la gente que viene de otro país y uno pues ve a los canchitos y ve a los morenos, ¿va? Cuando ve a uno un moreno tal vez en el norte, pues bueno, tal vez ahorita ya no es tan raro, pero igual cuando, por ejemplo, uno ve a los gringos en la antigua, sabe que son pues de allá. Igual esta gente sombra, dice que pues como su apariencia es esa, o pueden pues asimilar alguna otra cuando viajan a este plano, entonces suelen como que componer su apariencia un poco para que no dé mucho miedo, pero resulta dando más miedo. Otra categoría serían lo que son las entidades demoníacas o maléficas. En Latinoamérica pues yo creo que todos hemos escuchado eso, ¿verdad? Era un demonio, era el Free Fire, cosas así. Entonces la distinción precisa entre los dos términos se hace por de por sí fue una decisión eclesiástica, como puede verse en una frase del decreto del Cuarto Concilio de Letrán, que dice Diabolus enim et ali daemones. Después les van a sacudir la cama por leer eso en latín. Eso quiere decir el diablo y los otros demonios. Es decir, que como que todos son demonios y está su jefe el diablo, por así decirlo. Él es como que el Thanos del multiverso. Y así pues podemos resumir lo que es ese tipo de apariciones, de acuerdo con el paradigma pues judio-cristiano. Originalmente fueron concebidos como ángeles, sufrieron una caída en desgracia hacia el Averno, y como castigo a su soberanía y arrogancia, lo que ya sabemos desde ahí, se manifiestan para atormentar a las personas. Son una creación divina que se salió de control. Y para los musulmanes pues también constituyen lo que es la hueste malvada, conocida como jinns, que pues nosotros y a los fines de una mejor comprensión del fenómeno vamos a considerar demonios también. Esto sin atentar contra creencias, religiones y todo, solo es para contextualizar lo que son los términos. Y quienes estudian estos fenómenos pues indican que bien podrían identificarse con estados internos proyectados en forma pues de entidad. Esto es como los tulpa. No sé si ustedes sabían, pero el término este de tulpa es que uno puede crear sus miedos como que se pueden materializar al punto de proyectarse hacia afuera. Uno puede crear sus tulpas, es como, por ejemplo, para aterrizar los términos, es como Pokémon, que ustedes creen su propio Pokémon, o cuando uno hace su avatar en Facebook, que uno le pone la ropa que quiera, el pelo que quiera, las facciones que quiera, algo así se manejan los tulpas, que bueno, para psicólogos y todo esto, atribuyen este tipo de apariciones a ese tipo de proyecciones. De modo que al observarlo, pues solo estamos contemplando una sustracción inconsciente personal, es decir, nuestros propios odios, rencores, resentimientos, nuestra propia maldad, aun cuando puede volverse contra nosotros mismos. No se trata más que de un autoataque por proyección. El mecanismo de corporización de este contenido inconsciente
es lo que presenta fallas para ser asumido como parte de una teoría psicológica, porque no encaja. Aunque se sabe que algunos sujetos bajo condiciones particulares como estrés, pánico y otros pues experimentan alucinaciones sensoriales que podrían explicar el fenómeno, como ya vimos en el transcurso de todo esto. Eso sí, a pesar de que los estudios, teorías y experiencias nutren este tipo de sucesos vividos por muchas personas alrededor del mundo, no podemos dejar por un lado que es un hecho. Muchas personas sin el perfil psicológico mencionado o sin una idea predispuesta que favorezca estos eventos han experimentado en carne propia lo que es la presencia de los visitantes de dormitorio. Esto es lo que concierne al tema de hoy. Pueden mandarnos sus relatos, sus anécdotas a cosmocriaturas@gmail.com. También opiniones, también patrocinio. Ustedes saben que la cosa se ve color de hormiga acá en Guatemala. Y si alguna radiocadena o alguna empresa está interesada en el proyecto, con mucho gusto estamos recibiendo patrocinio. Yo soy Luis Carlos Salazar. Pueden buscarme tanto en Twitter como en Instagram como luiscar_salazar. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales de Cosmocriaturas como Cosmocriaturas siempre. Yo soy Luis Carlos Salazar. Nos vemos en el próximo episodio.